una mejor comprensión, y eso es lo que normalmente nosotros pensamos. Pero hay un caso interesante. La señora Ana María. Señora Ana María tiene más de 60 años, diabética. Ella fue al médico porque no estaba logrando ajustar su glicemia, que estaba muy alta. Y el médico le pregunta: doña Ana María, ¿usted está tomando el remedio como corresponde? Sí, doctora, estoy haciendo tal cual me enseñó la doctora. ¿Y cómo es? Lo que pasa es que la doctora le había enseñado cómo inyectar la insulina tomando una naranja como modelo. Pero doña Ana María todos los días inyectaba insulina en una naranja. Luego cortaba la naranja y hacía un jugo y tomaba. Y decía: no, doctor, estoy tomando la medicación como corresponde. A veces uno ve el caso así y dice: qué absurdo, ¿no? ¿Cómo alguien puede no haber entendido? Pero nosotros estamos inyectando la naranja también. A veces nosotros pensamos que entendemos. A veces fingimos que entendemos. Y a veces hacemos cara así como que, qué interesante, ¿eh? Entendí nada. Y pasa. Es interesante porque a veces nosotros decimos las cosas, pero la persona que escucha no es capaz de asimilar. Y es por eso que los arquitectos y los ingenieros, ellos no simplemente dicen cómo va a quedar el edificio. Ellos tienen que hacer una maqueta. Ellos tienen que hacer un dibujo en 3D, un render ahí para mostrar: mira, va a quedar así. Y solo cuando yo veo así, entonces va a quedar de ese lado. Entonces la pared va a quedar así. A veces nosotros tenemos demandas de comprensión, y muchas veces normalmente somos inconscientes de nuestra capacidad, de nuestra incapacidad de comprensión. Pero Jesucristo, como un buen maestro, él sabía discernir la capacidad de comprensión de las personas con las cuales él estaba hablando. Y Jesucristo enseñó de muchas maneras, y una de las maneras que Jesucristo más utilizó fue las parábolas. Jesús utilizó parábolas de forma muy peculiar, y vamos a conversar un poco hoy día sobre esto. ¿Qué son estas parábolas? ¿Y por qué Jesús las utilizó? ¿Y por qué debemos entender cómo las parábolas funcionan? Cuando nosotros entramos al capítulo 13 de Mateo, nos encontramos con una metralleta de parábolas ahí. El capítulo 13 es donde Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, inicia todo su discurso o toda su enseñanza posterior al primer momento de enseñanza, que fue del Sermón de la Montaña. Y el contexto del capítulo 13 es muy interesante. Casi podemos sentir aquí una tensión en el aire. ¿Por qué? Tenemos que mirar al contexto. Volvamos unos capítulos antes. En el capítulo 11. Jesucristo está en Galilea, allá en el norte. No está en Judea, no está en el sur, en Jerusalén. Está allá en el norte, cerca de donde él vivió, de donde él creció, donde vivían y crecían los discípulos ahí. Entonces Jesús empezó a denunciar, ya en el capítulo 11, a las ciudades en las cuales él había predicado, porque estas ciudades no habían creído. Y lo dice de una forma así como, pucha, qué pena que no han creído. Jesús dice: mira, la ciudad de Nínive, la ciudad perversa, maligna, se levantará en el futuro y juzgará a ustedes, Betsaida, Corazín, porque si en Nínive se hicieran los milagros que se hicieron entre ustedes, todos ellos se habían convertido. Y ustedes, viendo todos esos milagros, siendo ustedes judíos, han rechazado el camino de vida. Pero ya vemos una tensión ahí, porque Jesús está denunciando a ellos. En el capítulo 12, Jesucristo está pasando con sus discípulos un sábado, los discípulos con hambre, y empiezan a arrancar espigas.
y a comer. Y ahí los maestros de la ley dicen, mira cómo son pecadores, porque el sábado no se puede trabajar. Y Jesucristo ahí pelea con los fariseos, discute con los fariseos, y más, ya ahí vemos, el inicio del capítulo 12, que los fariseos empezaron a elaborar una trama para matar a Jesús. Entonces, fíjense cómo va escalando la cosa, ¿no? Y ahí, al salir de ahí, Jesús sanó muchos discípulos, muchas personas, y vino un hombre endemoniado y Jesús expulsó el demonio del hombre. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Expulsa demonios por el poder de Belcebú. O sea, la gente no le cree. La gente lo acusa de ser una persona que está incumpliendo con la ley. Ahora lo acusa de ser el propio Belcebú. O sea, seguramente hay una enemistad y un rechazo palpable, concreto, a Jesús. Y ahí, en ese mismo capítulo, el capítulo 12, ellos piden una señal. Y es una forma muy arrogante de decir, sí, como que, a ver, si tú eres todo eso mismo, danos una señal. Y Jesucristo responde, mira las palabras de Jesús. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, como en una forma de denuncia, pero también de exposición de la arrogancia de ellos. Y Jesucristo dijo, ninguna señal les será dada sino la señal de Jonás. Ellos quedaron sin entender nada. Y esa sensación de quedar sin entender nada pasa para el capítulo 13. En el capítulo 13 se junta una multitud de gente, y era tanta gente que Jesucristo sube en un barco, y desde el barco empieza a predicar. Y empieza a predicar. Y eso es lo que vemos ahí, el texto que está en Mateo 13, del 1 al 17. Si usted abre su Biblia, encontrará ahí el texto, Mateo 13, del 1 al 17, que yo voy a leer y así ustedes me pueden acompañar. Dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz secaron. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos, que al crecer la ahogaron. Pero otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes que ven, porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Aquí es donde Jesús nos confunde a todos. Porque Jesucristo empieza a predicar en parábolas. Y los discípulos quedaron confundidos porque, a ver, Jesús,
¿Por qué estás hablando más complicado en vez de hablarlo más sencillo? Yo creo que los discípulos preguntan, ¿por qué predicas por parábolas, siendo que incluso a nosotros nos cuesta entender? ¿Cuánto más a esa gente? Entonces, queriendo ayudar a la gente, ellos cuestionan a Jesús, muy probablemente después de estos eventos. Pero la respuesta de Jesús nos deja así como para adentro y sin saber qué decir. Porque Jesús simplemente responde, yo les predico por parábolas para que no entiendan. Yo siempre he creído que las parábolas eran una forma de explicar mejor para que las personas entendiesen. Y Jesús viene y dice, yo predico por parábolas para que no entiendan. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesucristo predicaba así? ¿Qué son estas parábolas? Conversemos un poquito sobre esto antes de que en las próximas semanas estudiemos las parábolas propiamente. Tenemos que entender la importancia de las parábolas, por qué Jesucristo las utilizaba, qué es lo que Jesucristo estaba comunicando o dejando de comunicar por medio de ellas y cómo eso nos afecta a todos nosotros. Primeramente, ¿qué es una parábola? Obviamente no estamos hablando de la geometría, estamos hablando de la narración, de los discursos. ¿Ok? ¿Qué es lo que es una parábola? Tenemos ahí una serie de definiciones aquí, porque es un tema de debate, de estudios académicos, y un tema que no es tan complejo, pero que puede generar confusión. Básicamente podemos decir que una parábola es una narrativa terrenal con un significado divino. ¿Ah? Quedó bonito. Esa es la definición de un teólogo llamado Grant Osborne, que habla mucho sobre hermenéutica y estudio de las escrituras. También hay una otra que dice, es una narrativa breve que exige una reacción del oyente. Eso es más claro. Pero básicamente podemos decir que parábola es literalmente, como dice el nombre, que es la unión de dos palabras en el griego, para y lambano, que dice que es literalmente comparar dos verdades terrenales con verdades celestiales. Es una especie de similitud, una ilustración entre un tema y otro. Es poner por medio de una narrativa, de una historia ficticia, normalmente descrita en el pasado, para que por medio de esa historia se explique un concepto de valor o de significado espiritual. Más o menos es eso. Parábolas, entonces, ellas utilizan el elemento comparativo, imaginativo, pero sobre todo son historias que, pese a que sean ficticias, son tan reales, tan encarnacionales, tan posibles que yo me la puedo imaginar. Eso no pasó, pero podría haber pasado. Queda esa sensación, ¿cierto? Ahora, las parábolas no fueron inventadas por Jesús. Las parábolas son recursos retóricos antiguos. Por lo tanto, ya encontramos en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento ese término para parábolas es mucho más amplio. Involucra toda una serie de recursos retóricos como proverbios, enigmas, comparaciones. Y por eso es que es tan difícil de estudiar las parábolas en el Nuevo Testamento, porque uno va a decir, ¿eso es una parábola o eso es una alegoría? ¿Eso es una parábola o eso es un proverbio? Hay una dificultad con relación a eso. En el Antiguo Testamento conocemos varias parábolas. Ustedes saben la parábola del profeta Natán. Muy interesante esa parábola, ¿cierto? David se había hecho la más embarrada de su vida, ¿cierto? Adulteró con la mujer del vecino, mató al vecino y quedó con la mujer y el hijo. Ok. Y ahí el rey va y en vez de decir, rey, el profeta va y en vez de decir, rey, tú eres un adúltero, ¿qué va? Le cuenta una historia. Y cuando cuenta la historia al rey, de que un hombre que tenía una ovejita, la cuidaba, la protegía, la amaba, y tenía un vecino que tenía muchas ovejas. Pero llega una visita al vecino y el vecino, en vez de sacar una de sus ovejas, saca la única ovejita de su vecino, la mata y la sirve para sus visitas. El rey entonces se enoja y dice, ese hombre tiene que morir. Y ahí es donde Natán dice, ese hombre eres tú.
El poder de las parábolas. El poder de las parábolas. Natán no tuvo que discutir, no tuvo que pelear. Le contó una historia. Los rabinos ocupaban muchas parábolas. Y era muy común el uso de las parábolas. Por lo tanto, la rareza de los discípulos al ver a Jesús utilizando parábolas no es porque Jesús estaba inventando una moda. No es porque Jesucristo estaba así como que, Jesús ahora está inventando una forma nueva de enseñar. No, los rabinos utilizaban. El problema es que las parábolas de Jesús eran raras. Las parábolas de los rabinos eran entendibles porque esa era la propuesta. Lo mismo con el caso de David. Cuando Natán descifró la parábola para el rey, él no tuvo que explicar nada más. Él no tuvo que decir, mira, es que su ovejita, la ovejita es acá, es Betsabé. No tuvo que explicar nada. Era claro. Porque así eran las parábolas. Excepto cuando eran parábolas de misterio, eso es otro tema. Pero los rabinos ocupaban mucho eso y era muy común. Pero el punto es que las parábolas de Jesús eran parábolas que tenían una cierta complejidad. Y nosotros encontramos en la Biblia no solamente parábolas. Y Jesucristo no utilizó solamente parábolas. Jesús utiliza otros recursos retóricos. Y es importante hacer aquí una comparación. ¿Cierto? Mira aquí ese cuadro, ¿cómo vemos acá? Pensemos aquí, ¿qué es lo que es un símil? Un símil es una comparación por semejanza. Es lo que pasa ahí en el Salmo 1, donde dice, el justo es como el árbol plantado junto a la orilla del río. Solo por utilizar esa expresión, es como, ya indica que es un símil. El justo no es el árbol, él es como. ¿Ok? Ese es un símil. ¿Qué es lo que es una metáfora? Una metáfora es una comparación por correspondencia. Es cuando Jesús va y dice, yo soy la puerta de las ovejas. La pregunta es obvia, ¿es Jesús una puerta? No, Jesús no es una puerta. Jesús es Dios encarnado. Jesús asumió la forma de una puerta. No. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo acá? Es una metáfora. Jesús no dijo, yo soy como una puerta. Él profundiza esa comparación y dice, yo soy la puerta. Es una metáfora. Pero ahí tenemos algo que es más parecido con las parábolas, que son las alegorías. De hecho, se cree que la alegoría es todo el género y la parábola es una forma de alegoría. Pero aquí es un problema porque cuando estudiemos las parábolas propiamente, ustedes van a ver que en los primeros siglos de la iglesia y durante la Edad Media, les encantaba interpretar la Biblia y sobre todo esas parábolas de manera alegórica. ¿Qué es lo que es la alegoría? Es una comparación por implicación. En la alegoría, cada elemento de la historia tiene un significado. Entonces Jesucristo utiliza también alegorías. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Y ahí Él va describiendo una serie de elementos y uno va identificando. Entonces Jesús es la vid, mi Padre es el agricultor. Entonces esa comparación es una explicación de una alegoría. Pablo utiliza la alegoría también del matrimonio. Tenemos en la Biblia distintas alegorías. Pero muchas veces las parábolas son interpretadas, y yo creo que equivocadamente, o de una manera alegórica. Como por ejemplo la parábola, la famosa interpretación alegórica de la parábola del buen samaritano. Durante los primeros siglos de la iglesia interpretaban esa parábola como el hombre que bajaba era Adán. Y el hombre que recogía era Cristo, y el hombre y el hospedaje era Jerusalén, y iba dando significados espirituales o significados superiores a cada uno de los elementos. Esa es una alegoría. Pero las parábolas no son así. Las parábolas, cuando vemos ahí la parábola del hijo pródigo, no pensamos, entonces el padre es Dios, el hijo es el pecador, el hermano mayor es el otro, la comida que el hijo menor quería comer era tal cosa. Esa es una interpretación que no es así como Jesús cuenta. La parábola, ella tiene una comparación, pero apunta hacia la historia como un todo y no a cada uno de los aspectos específicos.
Y ahí usted va a decir, ya pastor, todo eso es muy bonito, pero me parece muy técnico. Y yo como que no necesito así como que, ¿para qué todo eso? A veces por no entender eso, nosotros estamos inyectando en la naranja, ¿no es verdad? Por no entender ciertos aspectos que son prácticos, que son concretos, que son técnicos incluso, no estamos entendiendo lo que Jesucristo está diciendo. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué es una parábola, es una pregunta muy seria porque Jesucristo está hablando por medio de parábolas y si yo no sé qué es una parábola, yo no sé qué es lo que Jesucristo está intentando hacer. A veces nosotros pensamos que esos aspectos son irrelevantes, pero ellos son muy relevantes porque es la manera como Dios decidió comunicarse con nosotros. Hay algo que Dios está diciendo ahí y que si yo no entiendo la forma como Él me dice, es capaz que no entienda lo que Él me está diciendo. La forma importa porque decidió Dios hablar de esa manera. Ahora, pensemos por un instante. Jesús quiso intencionalmente hablarnos por parábolas y Jesucristo habló extensamente por parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo enseñaba por parábolas, tal cual como nos encontremos ahí? Y esa es la pregunta principal en esa mañana. ¿Por qué Jesucristo enseñaba así? La primera pregunta es, ¿qué es una parábola para Jesús? Ya vimos que es una parábola, la comparación con las distintas formas de explicar y todo eso, pero ¿qué es lo que es una parábola para Jesús? Jesús contó, se cree, alrededor de 38 parábolas. ¿Por qué alrededor? Porque está la disputa ahí de definir si tal cosa es una parábola o no, todo un tema, pero pongámosle ahí 38 parábolas, mayormente en los evangelios sinópticos. Hay un vacío de parábolas en Juan, pero son abundantes en los evangelios sinópticos y solo aquí en Mateo hay un montón, sobre todo el capítulo 13. Por eso le dije que es una metralleta de parábolas, porque Jesucristo las soltó todas de una. Ahora, Jesucristo estaba familiarizado con las parábolas del Antiguo Testamento. Jesucristo conocía la forma de los rabinos utilizar esas parábolas. Jesucristo conocía a la gente y todas las parábolas de Jesús hacen mención a la vida común de la gente a la cual Él está comunicándose. Y esa conexión habla al corazón. Otro día veía un video que explicaba por qué esa serie de, no sé cómo quedó traducida aquí en el castellano o cómo salió, de Todos oyen al Cris. ¿Se conoce? ¿No? No quedó muy famosa, yo creo que en Latinoamérica, ni en Estados Unidos tampoco. Pero hizo cualquier éxito en Brasil. Y el autor estaba explicando por qué. Porque el Chris Rock hizo una serie, es un comediante norteamericano, describiendo cómo era su vida cuando adolescente. Y obviamente lo hizo de forma cómica. El tema es que él creció siendo pobre en Nueva York. Y todo lo que él vivió tenía poco eco para la gran mayoría de los Estados Unidos, excepto para la gente que vivió lo que él vivió. Entonces la gente que vivió eso entendía lo que él pasó y encontraba chistoso, interesante, se conectaba. Pero no era la mayoría en Estados Unidos. Pero cuando ese serial llegó a Brasil, hizo un match al tiro, así como se conectó, porque la gente, pese a que no sea norteamericana ni nada, sabía exactamente la mentalidad del papá que estaba ahorrando de todo, que tenía 2 trabajos y que la vida era difícil y que él se peleaba con los hermanos, eran muchos hermanos, el mayor cuidaba al menor. Entonces toda esa realidad era común para una gran masa de gente. Y todas las historias que él contaba hablaban al corazón de la gente que pese a que no vivía en su propio país, vivía una situación similar. Jesucristo sabía eso y Jesucristo utilizaba eso para explicar el reino, para aterrizar el reino. Jesucristo conocía a la gente, por eso tenemos aquí en ese capítulo, hemos leído una parábola sobre la semilla. La gente plantaba. Hay una serie de otras metáforas del campo, sobre todo el capítulo 13, que Jesucristo menciona. Jesús entendía eso. Pero el punto es que las parábolas de Jesús no eran, como había dicho, convencionales, en el sentido así como práctico. Jesucristo no simplemente estaba enseñando un tema bíblico.
Jesucristo estaba haciendo algo más. Y los discípulos no habían entendido. ¿Qué es lo que Jesucristo estaba haciendo con las parábolas? Porque Jesucristo entregaba parábolas y los mismos discípulos quedaban así. ¿Y qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque no solamente, el objetivo de Jesús no era solamente hacerse entender, pero las parábolas de Jesús eran provocativas, eran confrontacionales. Ellas cumplían con un rol, con una función. Ellas estaban haciendo algo y eso es importante de entender. ¿Por qué? Porque ellas, al mismo tiempo que revelaban, ocultaban. Al mismo tiempo que acogían, confrontaban. Y es por eso que la parábola de Jesús, o las historias de Jesús contadas al pueblo, generaba en la gente una reacción muchas veces rara. ¿Qué está pasando acá? Muchos de los oyentes se sentían aludidos y acusados. Otros se sentían identificados, pero en un sentido negativo, como la parte negativa de la historia. Entonces, ¿por qué Jesús estaba predicando en parábolas cuando podría decir esas cosas de forma más explícita? Porque Jesucristo no simplemente dice todo así como que clarito. Esa es la pregunta de los discípulos. Y Jesucristo dice, a ustedes sí les es dado a conocer. A ustedes, discípulos, es concedido la capacidad de entender todo, pero a ellos no. Aquí Jesucristo pone el dedo en el problema. Esa generación, su propio pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo al cual él había venido, al cual Juan va a decir, vino lo que era suyo y los suyos lo rechazaron. Ese pueblo lo estaba rechazando, no solamente su mensaje, sino que su persona. Si Jesucristo mismo, la mismísima encarnación del Dios vivo, el mismísimo Mesías estaba delante de ellos, había hecho señales, había expulsado demonios, había sanado personas, había enseñado el evangelio, y ellos todavía resistían, todavía cuestionaban, todavía se cerraban. Por lo tanto, Jesús, cuando predicaba esas parábolas, predicaba no solamente para traerlos a la convicción de la fe, sino que también la predicación de Jesús era una manifestación de su juicio. Y esa es la parte del evangelio que muchas veces nosotros nos saltamos. El evangelio es gracia, porque el evangelio también es juicio. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ellos están escuchando de esa manera para su propia condenación. Y uno dice, wow, por esa yo no esperaba. Los discípulos seguramente quedaron sin palabras después de eso. Y Jesucristo dice claramente, su predicación es vida para los que son salvos y muerte para los que son condenados. Y él no dice que está inventando eso, él cita a las profecías. Eso es para que se cumpla la profecía. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan, ni entienden. Y Jesucristo dice algo que a todos nosotros nos deja así con un sabor, así como que de, ¿qué quiere decir con eso? Cuando habla a los discípulos. Dice, al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Ahí Jesucristo como que deja a todos en una situación de, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser eso? De que el que tenga más, tendrá más, y el que tenga menos, tendrá menos. Es interesante porque lo que Cristo está demostrando acá es su doctrina de la elección. Eso es lo que va a decir claramente R.C. Sproul ahí, y va a decir, Jesucristo está claramente acá hablando sobre la doctrina de la elección. Aquellos que fueron llamados para la vida eterna, y Calvino confirma eso, aquellos que fueron llamados por la vida eterna son aquellos que creen, y aquellos que no creen. Pero es interesante porque la razón por la que los discípulos no entienden
¿Por qué Jesucristo está haciendo eso? Es la misma razón por la que conduce a Jesucristo a la cruz. ¿Y qué razón es esa? Hermanos, nosotros no somos salvos porque entendemos el Evangelio, porque somos cognitivamente capaces de discernir y de entender y de interpretar un mensaje. No es nuestra capacidad cognitiva de entender que nos podrá desbloquear el acceso a las verdades celestiales. A veces nosotros en nuestra cultura occidental somos profundamente racionalistas y pensamos de que si yo estudio y entiendo, creeré. ¿Y qué es lo que Jesucristo está mostrando acá? Que tanto los discípulos como el pueblo solo se puede creer si Dios nos da el privilegio de creer. Creer es un privilegio. Creer no es el ejercicio simple de mis capacidades mentales y cognitivas. No significa que el Señor ignora mi capacidad cognitiva y yo no necesito pensar. No, todo lo contrario, Él utiliza eso. Él restaura eso. Pero yo tengo que entender que si Dios no me da la gracia de entender, nunca entendería. Y aquí tenemos el Evangelio, el reino de Dios, pegándole en la cara de la gente. El reino de Dios para estas personas. Ellos, ojo, no es el reino de Dios, quizás para nosotros es un concepto un poco distante, no lo entendemos tanto. Pero para el pueblo de Israel en aquel momento, el reino de Dios era la historia de su pueblo. Era la expectativa, era el pan diario de ellos. Ellos vivían eso, esperaban eso. Pero ahí está el reino de Dios pegándole en la cara, gritándole a los oídos. Y ellos no fueron capaces de ver, no fueron capaces de entender, no fueron capaces de aceptar. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesucristo? Está por medio de su predicación en forma de parábolas, siendo para ellos condenación, porque ellos, inexcusables como son, no tendrán que decir, porque el Evangelio se les predicó de una forma contemporánea, accesible, en su propio idioma, en la puerta de su casa. Por eso Jesucristo enseñaba por parábolas, porque Él estaba demostrando que el reino de Dios no es simplemente resultado de la conquista humana, sea por medio de la razón o sea por medio de la fuerza. Y aquí Jesucristo nos confronta a los chilenos. Ni por la razón ni por la fuerza. Solo por medio de la sangre de Jesús. Solo así es que Él nos salva. Y las parábolas entonces nos presentan una ironía, la ironía de la gracia. Supuestamente aquí es un recurso para hacer más clara la enseñanza, pero Jesucristo la utiliza para hacerlo claro, pero también para hacerlo oscura la enseñanza. Para quitar en vez de entregar. Y al final las parábolas, ellas están presentando una nueva forma de ser, un nuevo reino que nosotros nunca habíamos visto. Y Cristo nos confronta, nos desafía, nos cuestiona y nos llama a pensar de otra manera. Eso es lo que están haciendo las parábolas. Y la pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Por qué al decir eso, qué es lo que Jesús me quiere confrontar acá? Por eso Jesucristo estaba enseñando por parábolas. Cuando estudiemos las parábolas vamos a ver que el tema central de las parábolas y de toda la predicación de Jesús es el reino de Dios. Ese es el mensaje que Jesucristo está presentando. El problema con esto es que tú y yo podemos tener un concepto de lo que es el reino de Dios. Un concepto de qué es lo que es el arreglar la vida humana. Y una forma de hacer. Las parábolas vienen a confrontar nuestra forma de entender lo que es bueno, nuestra forma de entender lo que es correcto, incluso viene a confrontar, como lo hace muchas veces, nuestra propia hipocresía. Recuérdense del caso de la señora Ana, que estaba ahí pinchando la naranja.
nosotros escuchamos esa historia y decimos, yo nunca haría eso. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona con esas limitaciones a este nivel. Yo entiendo bien. Y si yo entiendo bien las cosas, yo voy a aplicar correctamente el remedio. No voy a hacer como el otro amigo que el médico le dijo que tenía que tomar el remedio a cada 8 horas después de las comidas. Pero él come a cada 3 horas, entonces a cada 3 horas él tomaba el remedio. Y uno dice, eso no pasaría conmigo porque yo sí entiendo. Y eso es lo que decimos espiritualmente. Yo sí entiendo, entonces porque yo entiendo, yo tengo en mí la capacidad de aplicar el evangelio correctamente. Hermano, si no es la gracia del Señor, estamos como este pueblo, con el corazón endurecido, escuchando, pero escuchando para nuestra propia condenación. Y la pregunta hoy es, ¿ustedes están escuchando a Cristo? Y debemos regresar a lo que dijo el salmista. Hoy, si ustedes escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Como en Meribá, cuando la gente se rebeló contra el Señor. Hoy día tengo que entender que necesito de Dios tan desesperadamente, porque yo no puedo confiar solamente en mi razón. Señor, arrástrame a creer, porque yo sé que cuando me arrastres a creer, entenderé. Ese es el proceso. Ese es el verdadero mensaje de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a suplicar que la gracia del Señor nos ayude a escuchar la voz de Jesús por medio de estas parábolas, las parábolas a las cuales Él nos habla, y así poder entender el verdadero mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje del reino.